en México particularmente, en Latinoamérica probablemente, tienen un gran desafío. Y es que si no temprano en su historia, temprano en su vida, dejan de ser un proyecto del fundador, están condenadas a fenecer. ¿Por qué? Porque pues el fundador le pone cierto, yo digo que también las empresas, ¿no? En el fondo, le pone cierto carisma, le pone cierta, y algunas personas fuera de la organización pueden vincular a esa organización con la persona. Y eso le hace mucho daño a la organización, porque la organización no es la persona, ni la persona es la organización. Son dos cosas que deben de estar separadas. Incluso te diría, las organizaciones no son nuestras. Las empresas sí, las organizaciones no, es bien duro, porque no son nuestras, son de la sociedad. Mi invitado el día de hoy es Armando Estrada. Él es cofundador y director de Vía Educación. Es una organización sin fines de lucro. Armando trabajó en Cemex desarrollando el sistema de evaluación de procesos de medio ambiente y seguridad, salud y responsabilidad social. También es miembro del consejo editorial del periódico El Norte. Por más de 20 años ha participado como voluntario en proyectos de desarrollo humano en comunidades marginadas. Nuestro conversar el día de hoy fue cómo opera una organización sin fines de lucro enfocada en la autogestión y la educación. Hola Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Pancho, por la invitación, hombre. Ya se me cocían las habas de estar aquí en tu programa. Oye, te agradezco mucho, por fin, pues ahora sí que coincidimos en el tema de vacaciones y temas de trabajo y te agradezco mucho que hayas hecho este espacio y estar aquí con nosotros. Con muchísimo gusto, Pancho. Un privilegio para mí poder ser parte de ese grupo de personas a las que tú vas invitando y las vas también inspirando con tu propia participación en este podcast tan relevante. Gracias. Armando, cuéntanos un poco de tu empresa, cuántos colaboradores tienes, dónde están ubicados, porque acuérdate que nuestra audiencia, pues ahora sí que tenemos muchos escuchas de Brasil, Alemania, Australia, Bolivia, Argentina, Uruguay, así que tenemos bastante gente. Buenísimo, Pancho. Pues mira, yo creo que no sé cuántos casos previos hayas tenido de una organización como la mía, pero quiero empezar por decirte que es una organización sin fines de lucro. Es una organización que tengo el orgullo de haber sido cofundador de hace casi 20 años. Es una organización que trabaja con temas educativos principalmente. Para nosotros el tema educativo es que es la palanca de cambio para la sociedad. Es la palanca de transformación que necesita cualquier sociedad verdaderamente para poderse replantear, ¿no? Entonces, esta organización la comenzamos 3 personas hace ya un buen número de años, eh, y hoy somos casi 70 personas. Es un número que fluctúa de acuerdo a la cantidad de gente que tenemos para los proyectos. Digamos, hay iniciativas que nos toman un buen número de personas, entonces acercamos talento y terminan esas iniciativas, entonces bueno, vamos concluyendo, pero típicamente ronda las 70 personas. Eh, Estamos en 13 estados del país, en Nuevo León, en Jalisco, en Puebla, en Ciudad de México, en el Estado de México, en Chihuahua, en, en, uh, en Sinaloa, en Zacatecas, en Durango, estamos en Veracruz, digamos, satelitalmente estamos en diferentes sitios. Eh, y bueno, pues tenemos ya algunos años trabajando directamente con autoridades educativas, trabajamos también con organizaciones, con empresas que quieren ver como una trascendencia mayor de sus programas de responsabilidad social. Trabajamos buscando que esas iniciativas pues tengan mayor madurez, que no sean solamente una probadita o una pintadita por arriba, sino que sean iniciativas muy transformadoras, ¿no? Entonces, ese es un poco el carisma de la organización. Ya te puedo decir, es una organización que en el tema educativo se concentra principalmente en buscar el tema, el lema, digamos, esencial de Vía Educación es
liberar el potencial de la sociedad que tiene para transformarse a sí misma. Es decir, pues todo conectado con la autogestión. De alguna forma, los programas de bioeducación, los que acercamos a los desde niños, estudiantes, adolescentes, también a los maestros, a los padres de familia, incluso a liderazgos cívicos de las ciudades, todo tiene que ver con liberar el potencial de la sociedad para transformarse a sí misma. Eh, Eh, Adelante. no, dale, termina. No, lo último que quería decir es que sí, nos interesa la educación, pero una educación muy centrada en la formación del ciudadano. A nosotros, digamos, cómo se aprenden las matemáticas o cómo se aprende a leer y escribir, sabemos que ya hay mucha gente que ha escrito y que ha investigado y que ha desarrollado ese tipo de iniciativas. Nosotros no estamos más enfocados en lo que tiene que ver en la formación de los ciudadanos, principalmente con dos competencias características. Uno, que las personas sepan participar mejor y sepan convivir mejor. Participar mejor significa que no son ajenos a la realidad de su entorno, sino que están dispuestos a transformarlo. Y convivir mejor significa que somos capaces de llevarnos unos con otros, de comunicarnos mejor, de tolerarnos más, de hacer más equipo juntos. Entonces, eso es un poquito lo que describe a la organización, se llama Vía Educación. Nos pueden encontrar en la página de internet www.viaeducacion.org, ¿no? Y ahí estamos a la orden. Gracias, Armando. Fíjate que cuando nos conocimos, a mí me sorprendió mucho tu caso, aunque ya habíamos estado en un grupo ahí que tenemos en común, pero sobre todo la ONG y esta parte de cómo trabajan, un poquito para que le quede claro a la audiencia, en un proyecto de una empresa, ¿cómo trabajan ustedes? Reciben fondos y esos fondos los aplican ya sea a la sociedad, a un Sí, estado. claro, tenemos principalmente, yo te diría, dos maneras, Pancho, y todo viene a cuenta de lo que sigue. O sea, Vía Educación por sí mismo tiene iniciativas valiosas, tiene iniciativas que, como te digo, llegan ya sea desde las aulas, a las escuelas, a las regiones escolares, o bien incluso a los propios estados a través de los diferentes tipos de liderazgos que tienen los estados. Entonces nosotros tratamos de promover esos proyectos y conseguimos recursos, conseguimos a empresas que estén dispuestas a invertir en esas mismas causas, que sean tan convencidas como nosotros de que la educación por ese camino, por ese canal, es la forma como queremos llegar. O bien, también hay empresas y hay empresarios, sobre todo familias, que dicen, oye, tengo este sueño. Yo quisiera que la educación en mi zona, en mi lugar donde yo estoy, tuviera este alcance. Yo tuve estas oportunidades, pero quisiera que mis empleados tengan estas oportunidades también. O quiero que las familias de mis empleados tengan esas oportunidades. Entonces, ahí diseñamos algo a la medida. Siempre con este mismo paradigma, Pancho, de buscar las capacidades de las personas para transformar su entorno. Tratando de evitar por completo, y así te lo super subrayo, evitar por completo el asistencialismo, el colonialismo, digamos, de nosotros llegar con una solución impuesta, sino de verdaderamente desarrollar las capacidades de las personas para transformar su entorno, que ellos sean protagonistas de su propio desarrollo. Y entonces a través de estos dos canales es que hacemos esta vinculación con las empresas. Tenemos organizaciones con las que llevamos, digamos, 10 años trabajando, 15 años trabajando juntos, buscando incidir de esta forma en el tema educativo. Ah, qué interesante. Armando, y pasando al tema, la pregunta inicial de todos mis invitados, para ti, ¿qué es la autogestión? ¿Cómo lo interpretas? Porque no he escuchado una igual. Me imagino que la tuya es única también. Fíjate, Pancho, y yo siempre he pensado que las personas tenemos una capacidad que nos viene dada, ¿no? Que viene en el paquete que tenemos como seres humanos, ¿no? Y esa es una capacidad de autonomía, es una capacidad de tomar nuestras propias decisiones, es una capacidad de dirigir nuestro rumbo hacia donde nosotros queramos. Y creo que con el paso del tiempo, a lo mejor de buena intención, pero hemos estructurado las cosas de manera tal que necesitamos más y más autorizaciones de más personas, y yo te diría, de más y más personas cada vez con menos información respecto a la decisión que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, yo creo que la autogestión tiene que ver con precisamente respetar esa autonomía de las personas, respetar sus capacidades más profundas, respetar
la dignidad que tienen las personas para valerse por sí mismas, ¿no? Yo te diría que este nuevo movimiento tan esperanzador que estamos viendo de movernos hacia organizaciones más horizontales tiene que ver con reconocer ese respeto que debe de existir a esa autonomía de las personas, a reconocer las capacidades que tienen todas las personas para poder dirigir sus pasos. Entonces, en mi caso, como yo lo he visto, con las personas con las que yo trabajo, tiene que ver absolutamente con eso. O sea, cómo una escuela, yo te diría, Pancho, no puede funcionar si las personas solamente están ahí para recibir órdenes, para llevar. ¿Por qué? Porque no hay órdenes que alcancen para cubrir todo el espectro de lo que un día en una escuela tiene que ocurrir. No hay manera de que todo esté regulado a ese nivel. Tienes que confiar en las capacidades de las personas, tienes que confiar incluso en su vocación, en su llamado de vida, que en este caso serían muchos de los docentes que trabajan en las escuelas, y así también como funcionarios, y así en cualquier orden de organización, tenemos que aprender y saber cada vez más confiar en las capacidades de las personas. Para mí eso significa la autogestión. Armando, y este tema de la autogestión, por lo que nos conocimos en aquella cena en Monterrey, con nuestros amigos también que ya los hemos entrevistado, con nuestro grupo, y yo percibí como que tú ya tenías esta inquietud desde antes y no lo tenías claro que era autogestión, ¿no? O así es como lo entendí en su momento. Y mi pregunta va relacionada, ¿tú cómo llegas a la autogestión? Sí está relacionado que años atrás tenías como esta inquietud y... Sí, fíjate que fue para mí muy interesante, Pancho. Y como dices, ese grupo que tú comentas, del cual me inspiro, ¿verdad? Y admiro enormemente, bueno, pues justamente a partir de ahí es que empecé a conocer los términos y la nomenclatura de muchas de las cosas en las que nosotros ya veníamos trabajando sin conocer que esos eran los nombres, ¿verdad? Propios de cada una de las cosas que íbamos intentando. Todo esto para mí surgió hace algunos meses cuando me tocó digamos, coincido con una familia de filántropos, una familia muy comprometida que vive verdaderamente lo que predica de aquí de Monterrey. Uno de los miembros de esa familia es Eduardo Garzate, a quien tú ya entrevistaste, a quien ya ha estado en tu programa, que han estado y hemos estado en muchas conversaciones también juntos, ¿no? Él, junto con su familia, son gente que apoya las iniciativas de bioeducación desde hace mucho tiempo. Han estado cerca, yo te diría, no desde la barrera, no, implicados completamente, caminando el terreno, conociendo a las personas, estrechando sus manos directamente con ellos, ¿no? Entonces son personas que pueden, como digo, hablar con mucha propiedad de las cosas porque las han vivido muy cercanamente. Y bueno, después de que Lalo nos había acompañado en diferentes presentaciones de una iniciativa para juventudes muy grande, muy retadora que estábamos lanzando aquí en Nuevo León, estuvo acompañándonos en varias presentaciones, estuvo atrayendo incluso él a sus amigos, a gente cercana para convencerlos, y él les decía, señores, tenemos que entrarle a esto no es sí o no, esto es que lo tenemos que hacer y además lo tenemos que hacer con gusto, porque esta es nuestra responsabilidad. Y entonces después de varios desayunos y varias sesiones en ese sentido de presentación de esta iniciativa, nos dimos un rato para ir a caminar aquí por las bonitas montañas de Monterrey. Fuimos a Chipinque caminando. Él es un atleta, entonces pues a mí me tocó sudarla un poquito más que él, ¿verdad? Entonces pues íbamos subiendo, íbamos platicando de muchas de las historias personales, yo te diría, de muchas vivencias en lo que en lo personal habíamos estado viviendo. Nos conocíamos, pero yo te diría no nos conocíamos a ese nivel de detalle. Y entonces él me contó un poquito su trayectoria, él me contó cómo había sido su proceso en su propia empresa, con su propia familia. Y entonces yo, mientras él me iba contando, yo iba encontrando en esos argumentos muchas de las cosas que nosotros estábamos haciendo justamente en las escuelas. Como te digo, en ese mismo planteamiento de decir, a ver, yo no le voy a decir a un maestro, a un director, a alguien en la escuela todo lo que tiene que hacer. Más bien tengo que habilitar el ambiente, el ecosistema para que las decisiones se tomen solas y se tomen con mucho empoderamiento y con mucho compromiso.
Entonces, todos los principios que él me iba contando, yo los iba aterrizando y le digo, Lalo, es que nosotros hemos estado haciendo esto por mucho tiempo, llevamos 15 años buscando que esto pase en las escuelas y en las comunidades y en las zonas donde nosotros trabajamos, zonas de muy alta marginación, Pancho, donde cuando tú confías verdaderamente en las capacidades de las personas, pasan cosas absolutamente mágicas, ¿no? Entonces él me sigue diciendo, le daba un ejemplo de esto acá, y me decía otra cosa que él había aprendido, y yo le contaba y le respondía desde lo que en Vía Educación estábamos haciendo. Entonces terminó este recorrido, ya te imaginarás, por demás agradable, en medio de la montaña, con bruma, en medio de los árboles y todo. Yo sentía que conocía a Lalo desde décadas atrás, ¿no? Por ese acercamiento. Y luego ahí me recomendó leerme libros, yo me empecé a leer el libro de la LUB. Yo venía leyendo un libro muy interesante que se llama El secreto de los nórdicos, The Nordic Secret, de un señor que se llama Thomas Björk, que habla mucho de cómo estas organizaciones en los países nórdicos en 1850 empezaron con principios de esta naturaleza también. Entonces, para mí hubo una conexión total. Yo te diría, de ahí para acá ha sido una carrera de Fórmula 1, ¿verdad? De encontrar, de ver, de abrevar. He estado en varios foros, he estado en varios foros internacionales, he conocido gente con la que me siento tremendamente conectado, inspirado, y ha sido como un verdadero descubrimiento para mí a partir de ese encuentro con Lalo en Chipinque. Yo te diría que ahí para mí nació todo, ya con este nombre y apellido de lo que significa autogestión y el movimiento TIL, obviamente toda la escuela de K2K, todo eso ha sido para mí como un verdadero disfrute encontrarlo, incluso a esta edad yo te diría, me da gusto haberlo hecho a esta edad. Oye, bien, bien. Y ahorita que hablabas de esta comunidad, de que nos hemos integrado, pues a mí me sorprende las personas como tú, Lalo, Zacarías, Enrique Treviño, Claro. que están ahí haciendo pues no voy a decir este cambio, sino esta evolución de transformación. Y yo siempre digo que qué valientes, y ser de Monterrey pues es todavía otro reto. Y cuando sucede esto, por lo que veo es que también te inscribes al seminario de K2K, ¿verdad? ¿Sigues en el seminario o ya lo terminaste? Me inscribí a una de las versiones del seminario que se hizo en inglés. Eh, Fue una experiencia también muy interesante. Coincidí con algunos colegas también de aquí de Monterrey, y fue una experiencia muy interesante también de conocer como la escuela de pensamiento de Koldo Sarachaga, ¿no? O sea, de una persona tan visionaria, tan apropiada de tantos conceptos tan relevantes, que otra vez no te lo está diciendo a como lo leyó, ni lo está diciendo a como se lo imagina, está diciendo a como lo ha vivido y lo vive cotidianamente, que yo te diría, para mí ese empieza a ser uno de los principios más importantes de estos temas de autogestión, que esto no es algo que uno traslada rápidamente de un libro o que ya nada más porque lo leyó ya lo conoce. Hasta que no lo vives y hasta que no tienes esas conversaciones y hasta que no tienes, ahora sí que esas asambleas y esos espacios y esos encuentros y te das de verdad ya el permiso de quitarte del medio como líder para que las cosas verdaderamente pasen. Entonces, pues eres un aprendiz, ¿verdad? Y sigues siendo aprendiz por mucho tiempo en tu vida. Yo en todo prácticamente soy un aprendiz. Pero creo que hasta que no tocas esa partecita de la realidad, como lo han hecho estos líderes de estas escuelas de pensamiento de autogestión, es que no verdaderamente terminas de entenderlos, ¿verdad? Y en esta parte de entenderlo, ya tú y tu equipo, cuéntanos un poquito cómo estabas antes y qué estás haciendo en esta transición. Si agarraste todo un modelo K2K, agarraste de empresas TIL, ¿cómo es que es el estilo de la organización? Claro, mira, es curioso, Pancho, porque yo te diría que de una forma bastante primitiva, si tú quieres, bastante, nada preparado, pero en cierto modo el estilo de bioeducación, dado que eso es lo que pregona, dado que ese es el carisma que tiene hacia afuera, un poco lo vive también de forma interna, ¿no? Sí tenemos una estructura, la hemos tenido, la hemos ido creciendo, empezamos 3 personas en un escritorio y ahora pues ya somos una organización de
de varias personas, varias decenas de personas en diferentes lugares, con muchos proyectos andados, muchos caminos recorridos, pero pues sí, es difícil salirse del planteamiento, ¿no? Y entonces así ha crecido la organización, pero aún y que es una organización que tiene ciertos niveles, o sea, cierta jerarquía o cierto orden estructural, se maneja de una manera bastante orgánica, aprovechando mucho y confiando mucho en el empoderamiento de las propias personas. Tenemos colegas, miembros del equipo que son extraordinariamente comprometidas. Esa es una ventaja que tenemos, yo te diría, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, Pancho, porque las personas están aquí por la gran transformación que quieren ver, por su contribución a este país, por su contribución a la humanidad. Entonces, sí, el tema económico, sí, el tema de sus compensaciones, el tema de su calidad de vida en el trabajo y tal, son también súper importantes y tenemos que estar muy cercano a atender esas necesidades. Pero es verdad que las jala este compromiso. Entonces tú tienes a personas extremadamente motivadas para hacer su trabajo. Yo he sido testigo y lo he vivido en carne propia de que no hay nada parecido a tener un equipo así de motivado. Yo celebro todos los días, de veras. Para mí trabajar es irme a juntar con gente así de inspiradora, imagínate. Entonces, pues es un trabajo bastante privilegiado el que yo tengo de estar en compañía de muchísimas personas que me inspira el compromiso que veo en ellas diario, cotidiano, sostenido, inteligente, estratégico, ¿no? Entonces, aún y que somos una organización, como te digo, que hasta este momento ha sido una organización con una estructura más o menos jerárquica, se maneja la verdad que de una forma bastante orgánica, pensado en el empoderamiento de las propias personas. Pero sí estamos en una transición a movernos a ser más formalmente una organización horizontal. Entonces, después de haber tomado este seminario, yo fui haciendo mis notas y fui haciendo también mi propio planteamiento. Y también yo te digo, Pancho, así como te digo que es un privilegio trabajar, también yo me considero una persona extremadamente afortunada por las personas que me toca conocer en el camino. Y entonces ahí Lalo, el propio Rodrigo, Sunil, a quien también tú conoces, Kunal, a quien también tú conoces, ellos han estado muy cerca de este proceso. Y muy generosamente, desde Redes Conectando Redes, RCR, estamos buscando que este sea una iniciativa, que la transformación o la liberación de Vía Educación, de ser una organización más vertical, si tú quieres, hasta cierto punto, bastante plana, pero de todas maneras no completamente horizontal, lo vamos a llevar con un proceso hecho a la medida, que integre aprendizajes y conocimientos de lo que ha sido este recorrido de SARO, de Redes Conectando Redes, del trabajo y toda la profundización que ha tenido también Eduardo en este camino que él ha recorrido. Entonces, ahora sí que el proyecto de Vía Educación en su proceso de liberación va a ser un híbrido muy exitoso. Yo espero que así sea. Tenemos todos los elementos para que así sea, pero un híbrido bien valioso de todas estas experiencias de aprendizaje. Qué interesante. Y sobre todo, mira, el año pasado estuve en Brasil y quise tener una reunión con Ricardo Semble. Tiene una escuela que se llama Lumière y es autogestionada toda la educación. No sé si ya viste, es el modelo de él. Me llamó mucho la atención y él tiene pues diferentes formas de operar, están en algunas partes del mundo. Y yo creo que, imagino que ustedes van para allá, eso es lo que están buscando, ¿verdad? ¿Es Pues correcto? sí, en el fondo él tiene varios casos, una persona también muy visionaria, que se decidió a hacerlo, no solamente a platicar de ello, y yo te diría, hacia allá nos gustaría que se moviera la educación de este país. Nosotros, el, o sea, el 100% de nuestro trabajo lo dedicamos sobre todo a nuestro sistema de educación público. eh, a maestros de escuelas públicas en zonas apartadas, en zonas de alta marginación, a gente que ha sido históricamente puesta a un lado, que hemos confiado sistemáticamente, desconfiado más bien dicho sistemáticamente en ellos. Entonces son gente que se siente muy lastimada y muy manipulada incluso por el sistema. Entonces yo te diría, nuestra gran aspiración está hacia allá, Pancho, no es un camino sencillo, hay muchos, sobre todo muchos modelos mentales que
ahora sí que detonar, explotar, ¿verdad? Por completo para que las personas podamos volvernos a sentir confiadas en nosotros mismos y de nuestro gran potencial para transformar las cosas. Entonces, sí, sí, por supuesto conozco ese modelo. En el sistema de educación pública hay mucho, mucho, mucho que aprenderle a ese tipo de iniciativas, donde si tú ves el común denominador es una altísima confianza en el potencial de las personas para poder hacer lo que cada quien tiene que hacer, en confiar en su propósito fundamental, ¿no? Y sí, hacia allá queremos ir. Perfecto. Yo soy un pro, me considero de este modelo y desde que lo conocí, yo conocí el modelo hace como 2, 3 años y me inspiró, dije, bueno, pues déjame buscar. De hecho, quise ir, pero fui en pandemia, porque creo, igual que tú, que esto puede ser una realidad para nuestro país e inclusive en el mundo, ¿no? Bajo este principio de las capacidades, de la confianza de las personas. Me gustaría llevarte a esta parte. Tú inicias, haces seminario K2K, entras acá en contacto con todo este grupo que viven y son apasionados de la autogestión. ¿A qué te has enfrentado ya al tema más estructurado? Ahorita que hablas de llevarlo, ¿cuál ha sido pues ahora sí, tu experiencia, tu aprendizaje como de las cosas buenas y malas, de decir, bueno, pues nomás se ha ido moldeando o no, me enfrenté a esto? ¿Hay algo que nos puedas compartir de ese aprendizaje? Sí, claro que sí, Pancho. Mira, lo primero, creo que para aprender estos nuevos principios, creo que hay necesariamente un proceso de desaprendizaje de otros. No se puede superponer unos principios sobre lo que ya existe. Sobre todo a nivel de la conciencia, a nivel de lo más profundo, de lo que ese nivel de conciencia que te hace decidir sobre una cosa o la otra. O sea, ya en el punto final de decisión, no puede haber de las dos cosas. Una tiene que sustituir a la otra por completo. Y entonces ahí vienen, como te decía hace un momento, muchas cosas que se han hecho con buena intención, con buena voluntad, pero siguiendo un esquema que no obedece estos principios. Entonces, yo te diría, nos hemos encontrado en reuniones de trabajo dentro del equipo donde todavía se pide mucho la opinión de tu servidor, donde todavía las personas no nos hemos sentido tan dueñas de nuestro proceso, de nuestra función en la organización. Entonces necesitamos ese visto bueno. Yo también me he sentido que mis reacciones en muchas ocasiones saltan inmediatamente a mi lado de querer solucionar, de querer atraer una respuesta con la bandera, fíjate qué equivocación, ¿no? Pero con esta bandera decir, bueno, es que desde donde yo veo las cosas podría pasar esto y esto, pero no deja de ser digamos, una opción que se toma como una definitiva, ¿no? Y eso no ayuda, Pancho, eso definitivamente nos estorba. Nuestro estilo, déjame hablar de mí mismo, mi propio estilo de liderazgo, mi propio estilo de gestión, aún y que sea creo yo, ¿verdad? Que es un estilo que busca el empoderamiento, busca la integración de las personas, busca aprovechar, pues no deja de ser de una escuela de management, que ya para mí no es para nada la más relevante, para mí queda completamente obsoleta. Pero sí me encuentro en el día con día, sobre todo cuando no soy consciente, cuando no me hago consciente de eso, actuando de una manera que no me permite ser un habilitador de esta horizontalidad en mi propia organización. Sí, te escucho. No, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo te contienes? Porque a mí me pasa lo mismo, ahorita que te estoy escuchando, cuando tú estás con el equipo y estás viendo y tú tienes esa sensibilidad y decir esto es lo que... Pero tú cómo te contienes. Ahorita me hablaste de que haces tus comentarios y las personas lo toman como un hecho. Ah, pues ya comentó, ya está Armando, tiene ese rol, esa figura. ¿Tú cómo lo haces y qué sientes a la hora de que estás, digo o no digo? Fíjate que yo me he dado cuenta, Pancho, que en la medida en la que en el equipo haya otras personas con las que ya he platicado, con las que ya hemos estado ambos sensibilizados de este tema, es mucho más fácil contenerse, es mucho más fácil buscar, digamos, cuando uno está solo, cuando uno cree que tiene el campo para sí mismo, es un poquito más difícil.
Y yo trato de no, eh, de asegurar que no hay una barrera clara para que la otra persona tenga la mejor opinión. O sea, trato de quitarme en mi cabeza el decir, no, ni su edad, ni su experiencia, ni su antigüedad en el equipo, ni su género, ni su tal, es un impedimento para mí, para que tenga una opinión que pueda ser mucho mejor de la que cualquiera de nosotros puede generar. Entonces, cuando desmorono, ahora sí que cuando detono a que todo eso no exista, entonces me permite considerarme que estoy jugando más en un terreno de autogestión. No sé si me estoy explicando, Pancho, pero Sí, sí, claro. creo que nos llenamos rápidamente de esos prejuicios y de esas barreras. No, es que yo tengo tantitos más años. No, es que pues yo estoy más viejo, mira qué canoso estoy. No, es que yo mira, ¿cómo se llama? Me enfrenté con una situación similar. Entonces rápidamente elaboro para asegurar que me gané ese espacio para tener esa conversación. Pero cuando trato de desmoronarlo y decir, venga, ¿cómo está? A ver, ¿desde dónde viene y tal? Y también la otra es que podamos complementar mucho en equipo, o sea, el buscar que quién más está pensando otra cosa, qué nos está faltando en esta conversación. Este, eso me ayuda mucho, el hacer esa evaluación a veces en la propia conversación de decir, ¿qué nos estará faltando? ¿Por qué lo habríamos visto desde este lado? Este, y ofrecer esa pregunta a veces en el equipo ayuda. A veces mejor que otras veces, a veces se le va a uno también las cabras, ¿verdad? A veces uno jala pa'l monte, como decimos, y terminas diciendo, ay Dios santo, otra vez soy quien no quiero ser. Sí, y ¿no te ha pasado a ti que en algún momento del proceso del aprendizaje que llevas en la organización, te digas, "Inga, no sé por dónde irme, no sé por dónde encontrar una solución"? Yo le he hablado a Lalo, a Rodrigo. ¿Cuál fue la última que dijiste, oye, necesito ayuda porque ya me atoré? Fíjate, tuvimos una sesión padrísima, padrísima, Pancho, porque justo cuando ya decidimos internamente en el equipo en Vía que queríamos convertirnos en una organización horizontal, dos colegas estuvieron ya en el seminario de Coldo. Hemos estado en congresos pues, de estos internacionales padrísimos. Hubo una jornada de 24 horas hace algunos meses con estos grandes todavía pensadores y muchísimos casos de referencia. Entonces, eh, cuando, cuando ya decidimos serlo, luego vino, y estamos, yo te diría todavía un poquito ahí, en una etapa medio de limbo. En una etapa de limbo de decir, ni somos, ni sí somos, ni no somos, ¿verdad? Porque todavía conservamos esto, pero todavía no hemos definido esto, todavía no hemos declarado esto otro, todavía no hemos puesto. Entonces, pues yo me he acercado con Lalo, con Rodrigo, con Sunil, con Kunal y decirles, señores, aquí con una banderita de la paz, ¿verdad? ¿Por dónde? O sea, ¿cómo me deshago de estas cosas viejas que ya no quiero y cómo le entramos eh, más de lleno, con mucho más, ¿no? ¿Y sabes cuál ha sido una respuesta de una sabiduría que de verdad que me dejó frío? Es, bueno, reúnanse y véanlo y empiecen a diseñarlo. O sea, no va a haber un momento de inauguración del proceso de organización horizontal. Ya me di cuenta que es así. No, a ver, oye, si estamos pensando en la contratación, fíjate, este fue un caso real. Estamos pensando en la contratación de una persona así, entonces estamos viendo si le poníamos esto otro y tal. Y la respuesta fue, bueno, ¿y por qué no lo empiezan a diseñar ya desde ahorita de esta forma? ¿Por qué no empiezan a planteárselo ya desde esta lógica? No, hombre, o sea, una liberación tremenda, Pancho, de verdad, de pensar que no tendría que, o sea, nadie va a venir con una espada, ¿verdad? Así la reina a ponérnosla aquí y decir, ya a partir de ahorita usted ya es, y ya, eso no existe. Es que tú ya que nosotros lo empecemos a vivir. Y a partir de ese momento, Pancho, hemos tenido varias reuniones, varios encuentros de equipo, en donde hemos definido cosas bien sensibles para la organización, ya con esta tónica, yo te diría. Y de eso me siento muy contento. Es el último nivel al que tenemos que estar, pues no, pero precisamente vamos avanzando a hacerlo cada día lo mejor que podamos, ¿no? Entonces sí tenemos un proceso diseñado, un proceso
que desde RCR se pensó, de veras que le dedicamos mucho tiempo, Pancho. No fueron así 15 minutos sobre las rodillas en una servilleta. Fue en un proceso estructurado para determinar de principio a fin cómo es ese proceso, cómo hay un diagnóstico principal, cómo hay una sensibilización de los actores, cómo hay un trabajo con los liderazgos, se escuchan las voces de todos, cómo vamos a tener algunas asambleas, luego cómo se estructura. O sea, ese proceso viene en marcha, estamos esperando hacerlo ahora, una vez terminado el verano, un poquito las salidas y las vacaciones de la gente, darnos un poquito el rato para hacerlo, pero me siento muy contento de que ese proceso está en marcha. Pero también que no es ese proceso lo único que tenemos que hacer, sino que ya hay decisiones que está tomando la organización que ya tienen ese modelo mental y que somos más personas en la organización quienes estamos diciendo. Yo te diría, una reflexión muy común que sale en una reunión de trabajo es, y desde una organización horizontal, ¿cómo se plantearía esto? Ah, pues así, así, así. Pues, oigan, y ya tomamos más o menos esta decisión. ¿Qué nos faltaría verlo si lo vemos con esta lógica? Ah, pues es que tendría que haber más empoderamiento tal. Oye, tenemos que sumar a más personas. Hoy tuvimos una reunión en ese sentido. Pues, ¿qué tal si mejor crecemos a las personas que vienen y no tenemos que ponerles un jefe encima, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, tienes razón. Entonces, es el tipo de conversaciones que hemos tenido, Pancho, que han sido muy, muy productivas, muy, muy bonitas a partir de esa reflexión. Oye, ¿te has enfrentado como este tipo de liderazgo que son personas muy productivas, que aportan mucho valor a la organización, que están con un alto compromiso y tienen un propósito con este tema social, que quieren ver esto hecho realidad y que no están convencidas o que están así en ese limbo? ¿Y qué es lo que estás haciendo tú con tu liderazgo, con este rol o tu equipo para impulsar o qué está Sí, sucediendo? sí, mira, yo te diría, la organización eh, tiene una gran ventaja porque, como te he dicho, estos principios son algo que nosotros promovemos hacia afuera, con mucha fuerza. Los proponemos hacia las escuelas, a que se organicen en comunidades de aprendizaje, donde los padres de familia participen mucho más activamente. Y tenemos una lista de principios que son los que nosotros estamos constantemente acompañando a instituciones educativas a que lo puedan realizar. Entonces, tenemos cierta ventaja porque no estamos hablando de cosas completamente nuevas para las personas, sino que ya son un poco parte del lenguaje de la propia organización por su quehacer. Pero sí es verdad que en algunas cosas pequeñas, algunas decisiones, sobre todo porque no vemos el final de la película todavía, este, se surgen estas pues dudas, ¿no? No me lo imagino tanto, o cómo, pero ¿cómo? ¿A poco está eso de que no hay jefe? ¿A poco de que, pero entonces quién lo va a agarrar, ¿verdad? ¿Y quién lo va a tener? Entonces, sí, sí, sí están presentes algunas de esas dudas, yo te diría, yo también las tengo, también ya el aterrizaje, claro, como que me lo pregunto, ¿no? Cosas específicas ya muy a la medida de nuestra organización, bueno, ¿cómo se van a tomar esas decisiones? Pero creo que hay una madurez en la conversación en el equipo, Pancho, y eso ha sido muy, muy bonito porque de ninguna manera ha sido un proceso impuesto. De ninguna manera ha sido un proceso que nos hemos dado el tiempo de irlo platicando poco a poco, lo hemos compartido en diferentes momentos. Yo te diría, hasta cierto punto la pandemia nos ha ayudado porque tenemos algunos espacios de integración de todo el equipo y yo les he podido ir contando un poquito lo que voy aprendiendo y los encuentros que voy teniendo. Y también es que algunos otros colegas de la organización que son muy eh, vocales, que su contribución dentro de la organización es muy valiosa, también lo han podido como aterrizar. Y también es que hemos tenido una de nuestras iniciativas, por ejemplo, que se llama Comunidades de Aprendizaje, la dirige Paloma Infestas, que es una antropóloga de Chile, es brillante Paloma, y ella ya ha hecho mucho de su trabajo, lo ha hecho por comisiones, lo ha hecho completamente autogestivo. Diferentes cosas que ella tiene que hacer, las ha organizado, o sea, ha promovido que el equipo se organice de una forma autogestiva. Entonces, de ahí también abrevamos cosas para traerlas al resto de la organización. Entonces, ahí vamos, Pancho, es poco a poco. Ahorita que comentas que lo has ido conversando con tu equipo,
¿cuál ha sido el tema clave para comunicar ese mensaje, ir sumando? ¿A qué lo consideras? Porque es parte de la esencia ya de la organización. Sí, son varias cosas, Pancho. Yo te diría, creo que las organizaciones, fíjate, las organizaciones de la sociedad civil, en México particularmente, en Latinoamérica probablemente, eh, tienen un gran desafío. Y es que si no temprano en su historia, temprano en su vida, dejan de ser un proyecto del fundador, están condenadas a fenecer. ¿Por qué? Porque pues el fundador le pone cierto, yo digo que también las empresas, ¿no? En el fondo, le pone cierto carisma, le pone cierta, y algunas personas fuera de la organización pueden vincular a esa organización con la persona. Y eso le hace mucho daño a la organización. Porque la organización no es la persona, ni la persona es la organización. Son dos cosas que deben de estar separadas. Incluso te diría, las organizaciones no son nuestras. Las empresas sí, las organizaciones no. Es bien duro porque no son nuestras. Son de la sociedad. Pero Armando, ahí te voy a interrumpir. Eso Dime. que dices que las organizaciones no son nuestras, el fundador no es la empresa, pero en términos reales es que es otra cosa lo que vivimos. Yo te Exacto. puedo decir hoy en mi transición, estoy como coordinador y ya estoy por salir de aquí a diciembre, y ahora que anuncié que me voy, es como si se fuera a acabar el mundo. Yo digo, ¿por qué? Tú supiste y estuviste atento y gracias, ahora que me pegó el COVID, pues estuve 2 meses y feria de fuera del aire, ¿no? Entonces era, pero yo sigo sin creérmela, ¿no? Entonces que se van a morir las organizaciones sin los fundadores, sin los líderes. O sea, ¿cómo es que logras eso? Y tú lo dices ahorita en ONG, pero eso pasa en las empresas. Claro, claro. Yo creo, Pancho, que no tenemos de otra. No tenemos de otra. Tenemos que ir hacia ese lugar y tenemos que ser suficientemente valientes, ¿verdad? Y suficientemente humildes. Y de verdad que yo pienso que si algo tiene un poquito el legado que nosotros como iniciadores, si tú quieres, porque ese fue un rol nada más, pero hay muchos roles, es el iniciador, pero luego está el continuador y luego está el consolidador y está el exponenciador, o sea, hay muchos roles, no solamente el de uno probablemente. Entonces uno tiene que asumirse de esa manera, como una pieza dentro de un, ¿cómo se llama? Rompecabezas mucho más intrincado que el que uno ve. Y sí, o sea, yo me siento como que es un llamado, Pancho, a hacerlo. Porque sé que no hacerlo es poner en riesgo una causa muy valiosa, muy auténtica, muy necesaria que tenemos hoy, que es el tema educativo. Entonces, si no lo hago, sé que estoy atentando contra la propia organización, que costó un montón de trabajo crearla, y llegar hasta el lugar donde estamos ahorita. Entonces, en aras de que al contrario crezca, se desarrolle, tome eh, nuevos brillos, donde yo pueda participar de una forma donde más le contribuye a la organización, creo que no hay mejor manera de fortalecer una organización, así lo vería yo, no hay mejor manera de fortalecerla, de asegurar su éxito que no sea la autogestión, no hay otro camino. Sí, podemos traer otro líder y lo importamos de donde tú quieras. No vamos a hacer nada, Pancho. No va a pasar absolutamente nada. Tiene que ser las propias personas con ese nivel de compromiso las que desarrollemos y nos aseguremos que esa organización tiene vida. Armando, seguramente que personas que nos están escuchando y sobre todo en este tema de educación, siendo una ONG, la organización, híjola, todos dirían, es que es muy fácil hacerlo en una ONG. ¿Hay alguna diferencia de aplicar los principios de autogestión? ¿O es realmente, pues no, es lo mismo complicado? ¿Qué escuchas tú alrededor de estas voces Claro. de Rodrigo, de Lalo, de, de todos los demás? ¿Qué sucede? Sí, esa es una, como todas las anteriores, Pancho, esta es una pregunta que da a la cuña, directamente. Yo te diría, eh, creo que sí hay algunos factores que son diferenciadores para una organización de la sociedad civil. Eh, Hay algunos que son muy cercanos a la organización de la sociedad civil. Por ejemplo, la transparencia es un factor
que está muy presente. Muchas cosas tienen que estar muy transparentes, ¿no? Nuestros números siempre están proyectados, la forma en cómo cualquier proyecto se desglosa hasta el último centavo, porque trabajamos con recursos que en el fondo no son nuestros, son la confianza que algunas empresas o familias ponen en nosotros para operarlo. Entonces, yo te diría, ese tipo de elementos están bastante más claros y son muy aterrizables, esos principios de organizaciones autogestivas. Hay un elemento que a lo mejor es un poco más difícil, porque, por ejemplo, el reparto de la cosecha, pues es que acá no hay cosecha, Pancho. O sea, no hay utilidades. No hay utilidades, no hay lucro. Las organizaciones no tienen utilidades, entonces pues no repartes cosecha en el fondo, que es un incentivo importante para las organizaciones, al menos de lo que yo he escuchado y muchas de estas escuelas de pensamiento, uno de los principales elementos tiene que ver con esta, digamos, celebración o distribución del éxito. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos. Sí, por supuesto, ir a compensaciones cada vez más justas, que no se nos pase promociones, que no se nos pasen, no podemos, Pancho, estar, digamos, atenidos al compromiso de la gente sin ser responsables también en la parte que nos corresponde como organización de estar cumpliendo con ello, ¿no? Con una compensación justa, con un clima laboral que sea el adecuado, el correcto, que le permita a las personas no tener así la sombra atrás a lo mejor otros de los principios que tienen que ver con muchos controles, ¿no? De los que te quieres deshacer. Sí, yo te diría, se opera mucho con base en la confianza y tienes que promover todavía más esa confianza. Una confianza temprano en la gente que llega a trabajar contigo. Hay personas también que, como en todos lados, ¿no? que podrían no estar acostumbradas a esa confianza. Y entonces querer mucha estructura, mucho más cuadrícula, mucho más tal. Y eso le pone un reto muy grande a la organización. Entonces, pues tienes que empezar a flexibilizar esos paradigmas y asegurarte que todos nos sentimos cómodos con respecto a la confianza que depositamos unos en otros. La comunicación entre áreas, o sea, otro principio que es también para mí muy importante, ¿no? O sea, donde yo lo veo desde una perspectiva también sistémica, ¿no? O sea, lo que yo haga afecta a otro y otros afectan lo que yo hago, y a menos que no estemos bien articulados como una colmena que se comunica plenamente, pues va a ser difícil que esto lo saquemos adelante. No hay silos en las organizaciones horizontales. Y a veces es una inclinación muy humana, yo creo, ¿no? El rápido hacer nuestra guarida, el hacer nuestro silo y todo eso. Entonces, pues tenemos que habilitar a esos liderazgos capaces de derribar silos. No un liderazgo, muchos liderazgos que seamos atentos a estar tumbando, ¿verdad? Con hacha en mano, los hilos que se vayan levantando. Entonces, pues yo te diría, a lo mejor en particular de las compensaciones, no de las compensaciones, más bien del reparto de la cosecha, es uno que es sí a lo mejor diametralmente opuesto, pero siempre le tenemos que encontrar el lado, a ver por dónde, qué significa para una organización de la sociedad civil el reparto de la cosecha, por ejemplo, el reparto de los logros. Tendríamos que ser ahí también creativos. No hemos llegado hasta ese nivel de detalle todavía, Pancho, en imaginarnos cómo podría ser, pero definitivamente y más, si alguien que nos escucha ya lo tiene más o menos resuelto, pues nos encantará escuchar su alternativa. Sí, que nos la puedan compartir. Armando, ¿qué le recomendarías tú a las personas que están en este aprendizaje y desde este punto de vista, desde una ONG sin fines de lucro, como por dónde deben empezar? ¿Qué es lo que deben de hacer desde tu experiencia y todo lo que has vivido? Pues yo diría bastante tiempo y por bastantes años, que sigues siendo un líder ahí manejando una ONG, que se me hace más difícil eso que una empresa, pero bueno, sobre todo que hay que conseguir recursos, ejecutar los proyectos, medir el impacto, hacer esta transparencia, esta rendición de cuentas, y sobre todo que no hay reparto de utilidades, no se comparte nada en la cosecha, ¿no? Sí, Pancho. Fíjate que yo creo, Pancho,
que soy uno más de todo este grupo que ya nos vemos y ya creemos que no hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Como esa frase que dice, una vez que sabes algo ya no lo puedes desaber, ya no lo puedes olvidar, ¿no? Y yo creo que, que me siento muy contento yo de ser parte de una nueva era en la formación o en la formulación de organizaciones que ya se conciban de una forma distinta, ¿no? Qué bonito estar como en medio del torbellino de esta renovación de cosas que está pasando tan fabulosa. Y yo le diría a los emprendedores, esos jóvenes nuevos, a los emprendedores sociales, a esas personas que hoy nos favorece mucho el que los millennials y los centennials están pensando en hacer, en tener trabajos que tengan propósito, no solamente trabajos que les paguen bien. Ellos quieren, todos lo hemos querido, ¿no? En nuestro momento. Yo creo que no es una cosa exclusiva de estas personas, de este grupo etario, ¿no? Pues en nuestros tiempos a lo mejor nosotros también fuimos millennials cuando... Por supuesto. pero yo creo tienen una ventaja porque ahora muchas cosas están mejor comunicadas, mejor conectadas, les permite sensibilizarse más rápido y tener también, creo que las organizaciones también hasta cierto punto se moldearon para recibir este nuevo interés de las personas en trabajar. Entonces yo les diría a esas personas en particular, a esos emprendedores jóvenes, tanto de una empresa como un emprendedor social en una causa social, que no hay otra manera de hacerlo, que no se vayan a las ramas, que esto tiene que nacer de esta manera y que hacerlo de forma temprana, primero va a ser extremadamente gratificante, van a tener una ventaja competitiva sobre cualquier otro grupo, les va a dar una oportunidad de ser mucho más estratégicos en su vida, porque van a dedicarle menos tiempo a pensar en cómo controlar a gente que no necesita ser controlada, en ponerle trabas a gente que no necesita trabas, en ponerle candados a cosas que no necesitan ser resguardadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso les va a dar ciertamente una ventaja competitiva sobre cualquier otro grupo, que en el camino van a ser los mejores amigos, van a ser las mejores relaciones, y que van a estar al son, vibrando al son de lo que los nuevos tiempos nos están demandando. Y eso pues, qué bendición, ¿no? Qué ventaja. Ya no es momento de estas estructuras pesadas, basadas en la desconfianza, basadas en tantos revolturas mentales que traemos de autoridades y de cosas de ese tipo, ¿no? Armando, y dentro de estas recomendaciones de parte tuya que me parece muy interesante, ¿qué le recomiendas? ¿Que empiecen por los libros, por los seminarios, por preguntándole a los que están aquí en los podcasts que han estado en estos episodios? ¿Por dónde es para ti esa sensibilidad? Ok, yo soy un millennial, ¿cómo llego y conecto con esto? Sí, es muy buena pregunta también, Pancho. Yo creo, fíjate que me lo imagino, creo que no hay un solo camino. Yo pienso que hay que intentar múltiples caminos, multimedia, como dicen. Pero creo que el más importante es ser parte de grupos, de estar en conversaciones con. Hoy la tecnología nos permite estar conectados con cualquier persona en cualquier otra parte del mundo que tenga una sensibilidad similar o una inquietud y curiosidad similar a la que nosotros tengamos. Entonces, creo que los libros son un buen camino, hay miles de videos también, hay muchas conferencias grabadas, hay seminarios, pero el ser parte de conversaciones, de estar y en el cortísimo plazo poderse involucrar en alguna organización que lo esté haciendo, no hay mejor camino que ese, yo creo. O sea, no pasar mucho tiempo aprendiéndolo, sino rápidamente convertirse en aprendiz. Quiere decir ya con las manos en la masa, ¿no? No como un aprendiz pasivo, sino un aprendiz activo. Entonces, para mí que a lo mejor de acuerdo a mi estilo de aprendizaje, si tú quieres, pero es primero ser parte de grupos y conversaciones, y si de ahí sale el que leamos una cosa y la discutamos, perfecto. Pero primero sería más o menos ser parte de esas conversaciones, ver cómo está avanzando ese conocimiento, tal. Y luego, lo más rápido posible,
ir a estar cercano a un lugar donde se está implementando, si todavía no tienes la posibilidad de implementarlo por ti mismo. Pero ser partícipe, verlo con tus propios ojos, verle el lado claro y el lado oscuro a las cosas, siempre tener esa capacidad de ponderar una cosa y la otra. Así me lo imagino yo, Pancho. No, muy bien. Armando, hasta ahorita escuchándote ya me convenciste doblemente. Y, fíjate que quisiera aprovechar el espacio, porque ya estamos por concluir, que tu proyecto es muy interesante. Hasta el día de hoy tuve la oportunidad de conocerlo. Hoy en la mañana estuve checando el sitio web y la verdad me sorprende y me gustaría conocer más, porque me gustaría también ser partícipe y ojalá que nuestra empresa también te pueda escuchar. Así que te invito a que nos platiques un poco ahí del proyecto. Lo iba a hacer este comentario fuera del aire, pero creo que vale la pena porque sí me inspiró y honestamente no sabía claramente qué es lo que hacían. Padrísimo, Pancho. Que pues muchas gracias, yo te agradezco mucho este espacio, tu tiempo. No sé si quieras agregar algo adicional. Yo otra vez, Pancho, creo que esta última pregunta que me hacías de cómo aprende uno, pues yo me he sentido muy bienvenido en esta comunidad que ustedes ya tenían arrancada, de personas con tanto interés que auténticamente están buscando esta renovación, esta liberación de las personas, se lo están tomando tan en serio. Y para mí es ver su compromiso, ver su pasión, ver su intención. Están a la altura, yo te diría, Pancho, de lo que este mundo y nuestro país está necesitando. Ojalá que muchos oídos escuchen más y más y más lo que está ya, yo diría, una escuela de pensamiento de México, de organizaciones horizontales, muy promovida por ti, Pancho, muy con este pegamento que tú le has dado a todas estas voces, que de verdad que tenemos que tomárnoslo muy en serio, como que somos. Hay una frase muy bonita con la que termina un poema de una profecía Hopi que a mí siempre me inspira mucho, que dice: nosotros somos aquellos a los que habíamos estado esperando. Y así me lo imagino también en este sentido, o sea, somos aquellas personas a las que estábamos esperando desde hace tanto tiempo. Entonces, pues ya no nos queda otro remedio, Pancho, sino seguir empujando. Entonces, pues yo te digo, agradecer esa invitación y ese calorcito que desde el día 1 recibí de parte de todos ustedes. Estoy extremadamente asombrado y admirado e inspirado por la forma en como cada quien le está entrando a todo esto. A Zacarías, a Rodrigo, a Enrique, a Eduardo, a ti, tantas personas, Sunil, Kunal, todos ellos de veras personas queridísimas por mí. Y feliz también, Pancho, a ti y a cualquier persona que nos esté escuchando, de contarles un poquito más de lo que hace Vía Educación. La causa de la educación ahorita, yo les diría, es una de las más importantes, porque nuestro país tiene la gran oportunidad de reconstruirse por completo, renovarse por completo, si logramos que la educación sea ese verdadero pilar, que no sea una simulación, que no sea una farsa, pues algo oscuro que no sabemos cómo pasa. No, tenemos que asegurarnos que esa educación nosotros la hacemos posible, y en lo que podamos ayudar, lo podamos compartir notas, ¿verdad? Lo que sea, nos encantará hacerlo. Contigo, Pancho, por supuesto, feliz de platicar en esa llamada, y si hay alguna otra persona que también se sienta motivada en ese sentido, felices de hacer equipo con todos ustedes. Por cierto, Armando, ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales? Con todo gusto, mira, las redes sociales de Vía Educación son, pues eso, Vía Educación, Facebook, @Vía Educación. También tenemos Twitter y tenemos Instagram. Yo personalmente les paso mi correo electrónico, que es Armando Estrada, todo seguido, @viaeducacion.org. Y ahí estoy disponible 24/7. Este es mi desayuno, comida y cena, Pancho, así que yo feliz de tener estas conversaciones sobre esto que queremos transformar. Oye, Armando, pues te agradezco mucho y creo que fue un buen conversar, y me llevo un gran aprendizaje de esta parte de la educación y sobre todo de la ONG. Así que gracias. Al contrario, Pancho, muchísimas gracias a ti.
Mi aprendizaje: liberar el potencial de la sociedad a través de la educación. Nunca me imaginé que a través de una ONG se pudiera aplicar los principios de autogestión. Y un caso más, y Armando está totalmente convencido de su expertise y todo lo que lleva en este aprendizaje. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.